Buenos días. Damos paso a la segunda conferencia de esta mañana, que se titula Que la tierra no sea leve, ritos y amparo divino ante las angustias de la muerte, de la mano de la doctora Beatriz Pañeda Murcia. Es doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y en Ciencias Religiosas por a ver si pronuncio esto bien, la École Pratique des Hautes Études de París. Su trayectoria docente se ha desarrollado en las universidades europeas de Lund, en Suecia, Leiden, Países Bajos, y Toulouse, en Francia. Actualmente es investigadora en el programa Ramón y Cajal y programa en el Departamento de Historia Antigua de la UNED. Su investigación se centra en el politeísmo helenístico y romano, el análisis de las dinámicas religiosas en los espacios interculturales del Mediterráneo antiguo y la evolución de las prácticas culturales y cultos de misterio. Su producción científica destaca por un enfoque interdisciplinar que conjuga la epigrafía, la arqueología del culto y el análisis textual. Con ustedes, la doctora Pañeda. Gracias. Y muchas gracias también a las organizadoras, a las autoridades y al pueblo de Cascante por esta calurosa acogida. Es un placer estar aquí por primera vez y poder participar en estas jornadas con una charla en la que quiero abordar de manera sintética dos aspectos que son intrínsecos a la muerte en todas las culturas humanas. En primer lugar, las emociones, particularmente las emociones negativas que despierta la muerte en los vivos. Y en segundo lugar, los rituales o estrategias religiosas fundamentadas en la interacción con lo sobrenatural, a la que recurren los seres humanos para poder canalizar, gestionar estos sentimientos negativos que provoca la muerte, o también para confrontar los aspectos negativos de la muerte que provocan estos sentimientos. A partir de fuentes documentales de la ciudad de Roma, del centro del Imperio Romano, pero también de la península ibérica en época romana, exploraremos hoy qué sentimientos provocaba la muerte a los antiguos romanos y a qué rituales recurrían para gestionar estos sentimientos. En esta visión de síntesis, por supuesto, tocaré ya aspectos o cuestiones que han sido tratadas en las conferencias que me han precedido y también otros aspectos en los que profundizarán mis compañeros en las ponencias posteriores. Así que trataré en la medida de lo posible de evitar repeticiones. Y creo que antes de comenzar a hablar de las emociones, podemos hacer una pequeña recapitulación de las concepciones sobre la muerte y el más allá en el mundo romano, de lo que también hemos hablado en las conferencias hasta ahora. Como mis compañeros han indicado, existe una amplia diversidad de concepciones sobre el más allá en el mundo romano, que varían a través del tiempo y del espacio en función del estatus, de la educación de las personas, incluso de las experiencias individuales de cada uno. Para algunos, para los más escépticos, la muerte era un completo final, no existe nada más allá de este mundo. Para otros sí existe algo, pero esto puede ser definido de maneras muy diversas. Los filósofos de distintas corrientes discutían sobre el destino post-morte, ¿no? Para los epicúreos no había nada, para los estoicos el alma seguía sobreviviendo en el más allá, pero con escasa vitalidad, una especie de zombie que no tiene una vida plena. Para los platónicos o los pitagóricos el alma era inmortal. Los pitagóricos y la corriente religioso-filosófica del orfismo creían en la reencarnación del alma. Pero estas son discusiones que competen a las élites, a los expertos, a los eruditos que discutían sobre cuestiones filosóficas. ¿Qué es lo que pensaba la mayor parte de la población o el pueblo llano en el mundo romano? Pues, de nuevo, podemos encontrar personas que creían en los dioses pero pensaban que no había nada en el más allá, y otros que sí creen en una vida post-morte. Y como mi compañera Irene ha indicado previamente, este imaginario sobre el mundo de ultratumba puede ser muy diverso. Las topografías sobre el mundo de ultratumba variaban de un lugar a otro.
Mi compañera ha hablado sobre el inframundo, ese mundo subterráneo que existe en el interior de la Tierra y que podría ser representado de maneras muy diversas a través de los ríos que separan este mundo terrenal del mundo de los muertos, la llegada a los campos elíseos, el Tártaro, que era como la parte más tenebrosa o más donde iban los muertos más malvados en vida. Las representaciones sobre el más allá, como hemos visto, pueden ser muy diversas. Sin embargo, sí que podemos tratar de encontrar ciertos puntos en común en esta variedad de creencias sobre el otro mundo. En primer lugar, que es el alma, el elemento humano que sobrevive en el más allá, no el cuerpo en sí mismo, que perece enterrado o incinerado. En el caso de la tradición romana, este alma que llega al más allá llega a ser divinizado o heroizado, como pudimos ver ayer, a través de la creencia en los dioses manes. Hemos visto en las conferencias ayer que estos dioses eran los difuntos deificados de las familias romanas. No sabemos muy bien hasta qué punto estaba extendida esta creencia en todo el imperio. Sí que, como también hemos hablado, los dioses manes aparecen repetidamente en las inscripciones funerarias, puesto que a ellos se encomienda como ancestros de las familias y espíritus protectores que recojan a los muertos. Pero no sabemos hasta qué punto se les atribuían otros poderes a través del imperio. Sí que algunos textos de Roma principalmente nos hablan de que estos dioses podían llegar a ser muy poderosos, que podían tener la capacidad de prolongar la vida de los vivos o de acortarla. Por eso en algunos textos nos hablan de campañas militares en los que los generales romanos apelaban a los dioses manes para que intercedieran por ellos, para que castigasen a los enemigos. También mi compañera Silvia les hablará posteriormente sobre los rituales mágicos que se hacían para poder atraer a los dioses manes y que intercedieran a favor de mantener la vida de los vivos o de matar a los enemigos, ¿no? Pero son pocos los textos que nos hablan explícitamente de estos poderes de los dioses manes. La mayor parte de fuentes que tenemos sobre estas divinidades son inscripciones funerarias en las que simplemente se les invoca como deidades que pueden acompañar a los difuntos al más allá. Ayer también hablamos que la muerte no es instantánea en el mundo romano, es un viaje, es un proceso, un tránsito. Y un tránsito que puede llegar a ser muy peligroso, porque depende de que los vivos, la familia de los difuntos, realicen los rituales, el ceremonial prescrito por la tradición para que estos muertos lleguen a buen puerto, atraviesen todos los obstáculos o esta topografía variable del más allá hasta encontrar un espacio en la ultratumba y poder descansar en paz. Aquellas personas que no recibían el ritual funerario necesario podían quedarse atrapados en este limbo y eran peligrosos para sí mismos. Ellos estaban en continuo sufrimiento por verse atrapados en este espacio liminal, pero también eran peligrosos para los vivos, porque son estos muertos que se quedan atrapados los que pueden ser invocados con más facilidad en los rituales mágicos para causar daño en este mundo. Son esos fantasmas de los que ya hemos hablado y en los que también profundizaremos después. Y un último punto a destacar de la relación o de las creencias religiosas respecto al más allá es que, a diferencia de nuestra cultura actual, ¿no?, en la que los muertos, una vez muertos, están en el cielo si somos creyentes y no podemos realmente comunicarnos con ellos, es muy difícil encontrar un canal de comunicación con los muertos a día de hoy. En el mundo romano era habitual, los vivos podían comunicarse con los muertos una vez que los difuntos han encontrado su reposo en el más allá. Es decir, los muertos están muy vivos en este mundo. Se les rendía culto y pueden interceder para ayudar a los vivos, para proteger a la familia o para causar el mal a los enemigos.
Bien, en el marco de estas creencias ya podemos pasar a hablar sobre las emociones, los sentimientos negativos que genera la muerte. Perdón, me he saltado esta diapositiva. También se ha comentado ya la figura de las parcas, ¿no? Que las hemos visto antes en la iconografía. Las parcas eran estas deidades que controlaban el destino. Otro aspecto central de las creencias en el más allá, en el mundo romano, es que pensaban que en cierto grado el futuro de los humanos estaba predeterminado, depende de la voluntad de los dioses y en particular su destino, la duración de su vida y las circunstancias en las que van a morir depende de las parcas, que son las que tejen, miden y cortan el hilo de la vida. Mi compañera les ha mostrado con anterioridad representaciones iconográficas de estas deidades que también encontramos representadas a través del discurso en fuentes literarias y también muchas veces en epitafios, epitafios sobre todo escritos en verso, como este que tenemos aquí, que es una inscripción funeraria dedicada por un marido a su esposa en la Roma del siglo I. El marido se lamenta de la muerte injusta de su esposa, que parece haber muerto antes de tiempo, ¿no? Y así graba en la inscripción funeraria palabras tan bonitas y a la vez tan lastimosas como: «No habéis dispuesto con justicia, parcas, los hilos de su vida. Podríais haber conservado por más tiempo una existencia tan bien ordenada. No completasteis los duros y crueles hilos de la vida, hermanas del destino, y los usos se quebraron al comienzo mismo de su tarea, o demasiado injustas». Este tipo de lamentos aparecen con relativa frecuencia en los epitafios funerarios. Esto no quiere decir que todo el mundo creyese en esta predestinación, pero es una concepción que sí que encontramos en los textos escritos. Y de igual modo no es una predestinación absoluta. Son mediante los rituales, mediante la conciliación de distintas divinidades como la fortuna, que también tiene un rol similar al de las parcas a la hora de controlar los destinos, o mediante el culto a otras divinidades, los seres humanos podían negociar su destino. No es una predeterminación absoluta. Ahora sí, hecha esta visión general sobre las concepciones variadas sobre la muerte y el más allá, podemos hablar de las emociones, los sentimientos, particularmente aquellos negativos que despertaba la muerte para los romanos. La muerte estaba muy presente desde el momento del propio nacimiento. A los niños desde que nacen se les otorgan amuletos, se les hacen rituales para protegerlos de los malos espíritus, de las enfermedades. Tenemos que tener en cuenta la alta tasa de mortalidad infantil en el mundo antiguo. Por lo que la muerte está presente en la vida desde los primeros momentos. Y esto genera la necesidad de tener que convivir constantemente con la muerte y, por tanto, de tener que gestionar todos los sentimientos que esta muerte provoca a los individuos. El miedo ante la propia muerte o la de un ser querido está presente constantemente en la vida de los romanos. Lucrecio, un autor del siglo I a.C., nos habla mucho sobre este temor al fallecimiento. Y en el caso de la muerte propia, distingue distintas causas por las que la muerte provoca temor. En primer lugar, el miedo a estar muerto. Es decir, lo que hablábamos también ayer, el miedo... esto se puede entender de dos maneras distintas, ¿no? El miedo a la no existencia para aquellos escépticos que pensaban que no hay nada más allá. El dejar de existir genera temor, ¿verdad? Y también el miedo al olvido, a que los vivos se olviden de la persona que ha fallecido, que también lo veíamos ayer en los esfuerzos que se generan para crear esa memoria post-mortem a través de monumentos funerarios, de epitafios, de donaciones, como veremos también después. Hay una preocupación muy importante por dejar huella en este mundo. Otra causa de la que nos habla Lucrecio, que genera temor, es esa incertidumbre, ¿no? a que la vida de uno va a terminar, que nuestra vida es finita y que tenemos que vivirla casi al máximo para poder aprovecharla, porque no sabemos, de nuevo, para aquellos escépticos igual no sabían qué hay más allá de este mundo. Una tercera causa es el miedo a la muerte prematura, que como ya hemos mencionado también,
es peligrosa para los vivos y para los muertos. Los muertos prematuros son aquellos que fallecen antes de tiempo y los que tienen más posibilidades de convertirse en esos fantasmas que acechan a los vivos y que sufren ellos por quedarse atrapados en el limbo. Y una última causa en la que andaremos ahora es el miedo al proceso de morir. Como hemos dicho, la muerte es un tránsito, es un viaje peligroso porque puede haber muchos obstáculos que impiden la llegada al más allá y el descanso en paz, y hay que estar preparados para este proceso. Otros sentimientos negativos que genera la muerte, precisamente, es esa preocupación por parte de los vivos de darle a sus difuntos, a sus familiares, el ritual funerario necesario para que cumplan, para que puedan superar todos los obstáculos en su viaje al más allá y descansen en paz. Esto es una preocupación constante de los individuos hacia su propia muerte y de los familiares hacia la muerte de los seres queridos. Por eso en los preparativos de la búsqueda de una sepultura, el ahorro para tener los medios económicos necesarios para llevar a cabo los funerales es una inversión en vida, es una preocupación que los vivos tienen muy presente. También mi compañera les presentó antes este fragmento de la novela El Satiricón de Petronio, donde el protagonista habla de cómo está preparando su tumba, ¿no? De los relieves que quieren que se dispongan en la tumba, de cómo quiere que se celebre sus funerales. Esto era una constante, parece, en el mundo romano. También encontramos otra negación negativa, que es la preocupación por la contaminación que provoca la muerte. Mi compañero Miguel Requena les habló ayer de esto. La muerte es profundamente contaminante, se asocia a la impureza, a la suciedad y provoca estragos muy importantes porque obstaculiza el culto a los dioses. Aquellos que están contaminados por la muerte porque han estado en contacto directo con ella no pueden comunicarse correctamente con los dioses. Y eso supone que no cuenta con el amparo divino que busca constantemente el pueblo para poder hacer frente a los problemas de este mundo. También encontramos el miedo a los difuntos, a estos fantasmas que pueden causar estragos y, por último, un sentimiento muy negativo que se expresa muy habitualmente en nuestros textos escritos es el duelo, la pena ante la pérdida de un ser querido. El duelo se expresa en nuestras fuentes escritas de manera plagada de convencionalismos. Hay ciertas convenciones sociales, existían reglas sociales para expresar el duelo en el mundo romano. Es el luto. El luto es esta representación social de la pena por la muerte de un ser querido. El luto estaba, como digo, marcado por convencionalismos sociales. Existen distintas maneras en las que hay que expresar la pena en público. A las mujeres les está permitido, por ejemplo, los lloros o una expresión emocional mucho más cargada, mucho más exacerbada que a los hombres. A los hombres deberían expresar el luto de manera mucho más contenida. No pueden llorar en público, no pueden rasgarse las vestiduras o arañarse el rostro como si les estaba permitido a las mujeres. Creo que estas son reglas que aún en nuestra sociedad no nos pueden recordar a cómo expresamos, quizás cada vez menos, afortunadamente, pero hasta hace muy poco en nuestra sociedad contemporánea son las mujeres las que se visten de negro, las que muestran mucho más el dolor que los hombres, ¿verdad? En el mundo romano sucedía igual. Cuando una persona moría, las familias debían cumplir un periodo de luto que llegaba a estar estipulado hasta por ley, ya no solo por convenciones sociales, sino por ley escrita en el mundo romano. A los hombres el periodo de luto era más corto que en las mujeres, que se podía prolongar incluso durante meses. Y las mujeres, como digo, lo expresaban esto de manera mucho más pública. Incluso se vestían de negro y llevaban algo que es muy significativo, el pelo sucio y suelto. Algo que que representa esa suciedad que provoca la muerte y que es una antítesis a las convenciones que marcaban que regulaban la vestimenta o el decoro de las mujeres, que siempre tienen que venir bien vestidas, normalmente con vestimentas claras y con el pelo recogido y limpio. Pues en los periodos de luto era todo lo contrario, ¿no? Lo que muestra el desorden y el caos que provoca la muerte en los vivos.
Además, el duelo podía expresarse no solo a través de los comportamientos públicos, sino en las inscripciones, como hemos visto en el epitafio que he mencionado anteriormente de Claudia Piste. El marido no solo invoca a las parcas y se queja ante ellas de la muerte injusta, sino que también expresa los sentimientos que le provocaba la pérdida de su esposa, ¿no? Indica que ya no tienen razón para seguir viviendo. ¿Por qué permanezco yo todavía? Si hubiera sido afortunado, mi Piste debería seguir viviendo. Me ha tocado una desgracia, vivir después de perder a mi esposa. Nada hay tan miserable como perder toda tu vida y, sin embargo, continuar viviendo. Un poema muy emotivo por parte de un marido a su esposa. Aquí tenemos otro epitafio que también recoge el dolor de la familia ante la muerte, en este caso de una niña, de una joven de 11 años y 10 meses. ¿Qué pretenden para sí los hados si arrebatan incluso las criaturas más hermosas, nacidas para ser motivo de alegría? Pero puesto que es necesario obedecer la ley de los hados, derramamos lágrimas en un doloroso deber. Ella apenas había sobrepasado 2 veces 6 años de vida, todavía no había hecho derramar todas las lágrimas que podía arrancar a los suyos y siempre podría haber sido llorada por ellos. Estas son las palabras de los padres hacia su hija. Y su hija le responde en el epitafio, algo que también es como un leitmotiv en algunas inscripciones funerarias, donde los muertos hablan para dirigirse a sus vivos. La niña responde a sus padres: ahorraos ya el dolor, padres afligidos sin fin, y no inquietéis más de lo debido a mis males. Hasta aquí eran una serie de ejemplos donde cómo ese duelo se expresa, ese sentimiento de dolor ante los muertos puede expresarse en nuestras fuentes, particularmente epigráficas. Ahora podemos, para terminar con el aspecto emocional, podemos hacer referencia a ese texto de Apuleyo, en el que habla del miedo a los muertos sin descanso. Apuleyo, un autor del siglo II, trataba de conceptualizar en este texto, de clasificar a los espíritus de los muertos en el más allá. Entonces nos habla de esos antepasados que han sido deificados y que han encontrado reposo, entonces se convierten en lares o en espíritus favorables para la familia, que son capaces de ejercer protección para sus vivos, para sus parientes vivos. Y en cambio también nos habla de aquellos que no han encontrado descanso, que debido a las faltas cometidas durante su vida son castigados con una especie de exilio. Se les niega un hogar y vagan sin rumbo. Para los hombres buenos no son más que terrores inofensivos, pero para los malos resultan peligrosos. A esto se les suele llamar larvae, son los espíritus más peligrosos para los vivos, esos fantasmas que nos acechan. Bien, ante este conjunto de emociones negativas, ante todo este panorama negativo que parece representar la muerte a los vivos, ¿qué podían hacer los vivos? ¿A qué estrategias o qué recursos podían atenerse para poder canalizar estas sensaciones negativas y afrontar la muerte, estar preparados para la muerte, la propia y la de sus seres queridos, incluso la de aquellos que no conocen pero que pueden ser peligrosos? Como he dicho al principio, la prevención contra la muerte aparece desde el momento del nacimiento, donde se dota a los niños de amuletos, por ejemplo, a los niños masculinos, a los hijos, a los pocos días de nacer se les otorgaba un amuleto que era la bula, se conocía como la bula, es una especie de colgante que portan los niños hasta su adolescencia y que era un amuleto para protegerles de espíritus malignos y de las enfermedades que podían acecharles en los primeros años de vida. Pero existe toda una serie de rituales. El propio culto a muchas divinidades estaba también orientado a proteger a los vivos de esos peligros que les acechaban, a dioses, a la fortuna o a dioses que controlan el destino, pero también a cualquier divinidad poderosa. Era una forma de poder soslayar los peligros que acechan en vida, pero también de estar preparados mejor para la muerte. Luego sí que encontramos prácticas religiosas específicas que están orientadas a la preparación, a prepararse para la muerte propia o ajena. Hay una práctica bastante controvertida en el mundo romano, que es la práctica adivinatoria. La adivinación es una disciplina que estaba muy extendida en muchas culturas de la antigüedad, desde Mesopotamia hasta la llegada del cristianismo.
Y existen distintas técnicas de adivinación, es una disciplina muy variada a nivel de técnicas, o sea, cómo se puede interpretar los signos de los dioses. Pero lo que comparten todas estas técnicas es la creencia en el que puesto que el futuro de los hombres depende en gran medida de la voluntad divina, es necesario adivinar esta voluntad divina. Y es posible adivinarla, porque los dioses dejan signos en la naturaleza, dejan signos en el universo que encriptan, codifican sus designios y que los hombres pueden interpretar. Para ello existen una variedad de disciplinas y una de ellas es la astrología, que es el estudio de los movimientos de los astros. La astrología era una disciplina muy popular en la antigua Mesopotamia y los saberes astrológicos de los mesopotámicos, en particular de los babilonios, fueron recibidos por las culturas posteriores y preservados porque los consideraban como grandes sabios en este ámbito del conocimiento. Y los romanos recuperaron el saber babilónico y conservaban estos saberes astrológicos. Pero era una disciplina controvertida en el mundo romano que, por una parte, fue permitida muchas veces, sobre todo por los emperadores, y otras veces fue prohibida. Y es que podía ser una disciplina peligrosa porque podía predecir, según la posición de los astros en el momento del nacimiento de las personas, se podía predecir las circunstancias de la muerte, el lugar, el modo de la muerte y la fecha de la muerte. Muchos individuos podían recurrir a astrólogos para adivinar su propia muerte y así prepararse mejor, afrontar mejor la vida. Para algunos saber cuándo iban a morir podía servir de ayuda. Yo no sé si... Para mí, por ejemplo, no serviría, pero para algunos estaría más tranquilo sabiendo cuáles son las circunstancias de su muerte. Otros querían saber las circunstancias de la muerte de los enemigos, porque quizás podían intervenir para facilitar que estas circunstancias se produjeran, ¿no? O en el caso de líderes políticos, enemigos de estos líderes podían estar al tanto para organizar complots políticos, ¿no? Entonces, para los emperadores, esta era una práctica peligrosa. Y por ello, varios emperadores llegaron a prohibir esta práctica durante sus reinados. Y esto nos es transmitido por varios autores. Dion Casio nos habla de la prohibición de Augusto. Nos cuenta que Augusto prohibió el uso de astrólogos por individuos para sus propios propósitos, pero también la adivinación de la muerte de los emperadores. Se prohibió que los adivinos, manteis, hicieran predicciones para individuos y que emitieran cualquier profecía relacionada con la muerte, ni siquiera cuando hubiera otras personas presentes. Sin embargo, Augusto se preocupaba tampoco por estas cuestiones que hizo pública para que todos la vieran la configuración de las estrellas bajo la cual había nacido. Aún así, promulgó esta prohibición. Es decir, Dion Casio nos cuenta que Augusto no creía en esto. No creía en que los astrólogos pudieran predecir la fecha de su muerte. Pero aún así los prohibió, por si acaso, ¿no? Estaba intentando cubrirse las espaldas. Nerón también llegó a castigar la adivinación de los astrólogos. Bajo el reinado de Nerón, un ciudadano romano, Furio Escriboniano, fue enviado al exilio bajo la acusación de haber consultado a astrólogos caldeos, es decir, babilonios, y de haber investigado la muerte del emperador. Su madre Vivia también fue implicada en la acusación, porque le resultaba difícil soportar la sentencia de exilio que previamente se le había impuesto. Así, el Senado, por causa de esto, promulgó un decreto cruel pero inútil por el que se expulsaba de Italia a los astrólogos. Como curiosidad, el término latino para referirse a estos astrólogos es mathematici, porque realmente eran matemáticos. Su técnica de adivinación se basaba en cálculos matemáticos sobre el movimiento de los cuerpos celestiales. Bien, pues la adivinación era una de esas técnicas o aspectos religiosos a los que se podía recurrir para prepararse para confrontar la muerte propia o ajena, pero existían también otras prácticas mucho más legítimas y que combinaban aspectos religiosos con aspectos más pragmáticos. Hemos dicho antes que era fundamental contar con una sepultura y contar con los funerales adecuados para poder transitar correctamente la muerte y descansar en el más allá. Las élites o los estratos con capacidad económica suficiente podían
planificar ellos mismos en vida su propia muerte o encargársela por testamento a su familia. En los testamentos no solo quedaban estipuladas cuestiones de la herencia, sino también se podía establecer con claridad cómo quería el difunto que se organizase su funeral, dónde quería ser sepultado, si quería incineración, inhumación, etc. Pero, ¿qué sucedía con las personas más empobrecidas, los esclavos, los marginados, prostitutas, gladiadores, personas que estaban en los márgina de la sociedad? Los que no tienen medios económicos para afrontar el funeral tenían más problemas e incluso más temor ante la muerte, porque son aquellos que tienen más riesgo de quedar atrapados en el limbo por no poder descansar en el más allá. Ante esta necesidad surgen en el mundo romano no surgen solo por estos, pero surgen en el mundo romano era muy frecuente el fenómeno del asociacionismo, los colegia, asociaciones que normalmente eran de tipo gremial, se organizaban en torno a las profesiones, o de tipo religioso, de grupos de devotos que se asocian porque comparten una devoción particular con respecto a una deidad concreta. Pero tanto unos y otros colegios profesionales, religiosos, solían tener un importante peso en la organización de funerales. Contaban con disposiciones recogidas en sus estatutos sobre los funerales de los miembros. Y en el caso de las poblaciones marginales era muy frecuente que se incluyesen este tipo de colegios funeraticios, donde ellos pagaban una pequeña cuota y contaban por parte del colegio con los servicios necesarios para enfrentar su muerte. Uno de los documentos más claros que nos hablan de estas funciones funerarias de los colegia romana corresponde a una asociación, a un colegio funerario que se organizaba en torno al culto de dos dioses, Diana y Antino. Es un colegio de una ciudad del Lacio. Y conservamos una inscripción muy extensa, aquí solo he recogido parte de la inscripción, donde son como los estatutos de este colegio y hace referencia a distintas prescripciones específicas para organizar los funerales de sus muertos. Nos explica esta inscripción que los miembros del colegio pagaban una cuota mensual para que se celebrasen funerales, que cuando un miembro al corriente de pago fallecía, se entregaban 300 sestercios de la caja común para que se organizasen los funerales, para garantizarle una sepultura y, por tanto, para que pudiera descansar en el más allá. Y un aspecto muy curioso es esta disposición concreta. Nos indica que se acordó que si algún esclavo perteneciente a este colegio fallece y su cuerpo no es entregado para sepultura por su dueño o dueña, por tanto, aquí está protegiendo a los esclavos por encima de los patronos, es algo muy significativo para una sociedad tan jerárquica como la romana. Pues si el cuerpo de algún esclavo no es entregado para su enterramiento, debido a una injusticia, ni se han realizado las formalidades documentales correspondientes por parte del patrono del esclavo, el colegio celebrará un funus imaginario, una suerte de funeral simbólico donde el cadáver del difunto no está presente, pero se cree que se utilizaría una imago, una representación simbólica del difunto, sería esta representación la que sería objeto de los rituales necesarios para que el difunto fuera al más allá. Es una disposición muy interesante porque no contábamos con tantos testimonios de protección hacia los esclavos en el mundo antiguo. Así que estos colegia aunaban estas disposiciones prácticas para el enterramiento con luego el culto habitual a los dioses. En este caso era una asociación que se organizaba en torno al culto de Diana y Antino y también entre sus funciones estaba, como se indica en la última disposición aquí recogida, se prescribía que el jefe quinquenal del colegio debía realizar las ofrendas de incienso y vino y desempeñar los ritos necesarios para estos dioses, para que estos dioses amparasen al conjunto de miembros del colegio y les ayudasen tanto en la vida como en el tránsito a la muerte.
Pues hasta aquí podemos hablar de aspectos generales sobre estos ritos de preparación para la muerte. Luego llega el momento de afrontar la muerte en sí, sobre todo por parte de los vivos hacia los allegados que fallecen, y en este momento concreto de afrontar la muerte es donde entra en juego todo el ritual funerario, en el que no me voy a detener, porque ya es el ritual del que habló el profesor Requena ayer. Todo el funus que comenzaba con la muerte del difunto en su hogar, ese beso por parte de un familiar para recoger el último hálito del difunto y evitar casi que la muerte se escape, la conclamatio, el velatorio, la procesión fúnebre, todo lo que pudimos ver ayer. Este es el ritual que tenían que realizar para garantizar el éxito en el tránsito al más allá. Entonces, esto me lo puedo relieve que ya habrán visto en distintas ponencias sobre una procesión fúnebre, pero como digo, como ya hemos hablado de esto en otras ponencias, me voy a permitir saltármelo y hablarles simplemente ya del momento inmediatamente posterior a todo este funeral, que es el enterramiento. El enterramiento o la incineración. En el mundo romano podían combinarse ambas prácticas según la época, según el territorio. La inhumación prevalecía a la incineración prevalecía a la inhumación, pero también en muchos cementerios ambas prácticas podían convivir. Respecto a la inhumación, me gustaría hablarles un momento sobre los ajuares funerarios. Muchos muertos podían enterrarse con objetos de distinto tipo, ¿no? Encontramos en los enterramientos objetos, utensilios de la vida cotidiana, como recipientes para la comida y la bebida o lucernas para la iluminación, que se creían que eran objetos que el difunto podría necesitar en el más allá o que le podían ayudar en el tránsito, en el viaje hacia el inframundo, como las lucernas, que son lámparas ante la idea, ¿no?, de que es un viaje oscuro, de que el inframundo es un lugar oscuro, los difuntos necesitarían una luz, entonces se entierran con lámparas que les ayudasen en este viaje. También encontramos joyas, que son símbolo de estatus, de la riqueza del difunto, y también objetos personales, con el que el difunto puede mantener esa conexión con la vida que ha tenido anteriormente y también con su propia identidad, ¿no? Objetos que simbolizan la identidad del difunto y su estatus. Objetos también de carácter apotropaico, amuletos, figurillas de deidades que podían acompañar al difunto en el más allá, también aparecen en las tumbas. Y en algunas ocasiones encontramos también utensilios relacionados con la profesión que ejercía el difunto en vida. Esto es muy común, particularmente en el caso de los médicos, que es una profesión muy respetada. Pues instrumentales médicos se han hallado en tumbas o también instrumentales de escritura en aquellos casos de individuos que desarrollaban una actividad más intelectual. Y como curiosidad, quiero hablarles de estos objetos que son muy peculiares y quizás nos llamen mucho la atención hoy en día, que son las Barbies de la antigüedad. Son muñecas articuladas, normalmente fabricadas en marfil o en hueso, que se hallan no solo en contexto funerario, pero cuando aparecen en contexto funerario aparecen concretamente en las tumbas de niñas o de jóvenes que no han llegado a la edad adulta, jóvenes que no han llegado a casarse, jóvenes femeninas, chicas. Y aparecen a lo largo y ancho del imperio. Son muy curiosos porque representan una mujer que apenas ha llegado a la edad adulta, con pechos pequeños, caderas no muy prominentes, pero bueno, se ve que realmente son como las Barbies, ¿no? El sexo no está representado y han aparecido, como digo, como ajuar en tumbas de mujeres jóvenes o de niñas. La que tienen a su derecha se ha hallado particularmente en Hispania, en la necrópolis de Tarraco. Bien, no se sabe muy bien cuál es la función de estas muñecas. Hay muchas hipótesis al respecto y posiblemente tuvieran unas funciones múltiples. Podrían ser juguetes de las niñas en vida con las que se entierran como objetos personales que les ayudan al tránsito al más allá. Pueden ser también ofrendas hacia las deidades del inframundo.
algunos investigadores proponen que son como un alter ego de la difunta, ¿no?, que representa a la niña o a lo que esa niña no ha llegado a ser, que es esa joven adulta, y que por tanto es como si fuera la ofrenda de la propia niña a las deidades del más allá por parte de sus familiares, para que estas deidades las acojan. Existen distintas hipótesis, me parece que son muy bonitas y muy curiosas. Y ahora mismo hay una investigación, hay un proyecto de investigación de una universidad suiza que está haciendo una base de datos con estas muñecas. Creo que han recogido más de 500 en todo el Imperio Romano, y quizás cuando esta investigación llegue a término podremos saber más, ¿no?, del significado de estos utensilios. Entonces hemos hablado del ritual funerario, del enterramiento, y lo que viene a continuación del enterramiento es la preservación de la memoria, de la que también se ha hablado mucho ya en ponencias anteriores, por lo que no me detendré mucho. Era importante, o sea, la relación con los muertos no se acaba una vez que los muertos han fallecido. Como he mencionado al principio, los muertos siguen estando muy vivos en este mundo, y eso es gracias principalmente a dos cuestiones. Por una parte, a los monumentos funerarios o a las estrategias de memoria que se desarrollan para mantener el nombre de los vivos presente en este mundo, y por otra parte, gracias al culto que se rinde a los muertos para mantener una relación cordial con los mismos y que estos puedan ayudar a los vivos en vida. Ya hemos hablado mucho de epitafios, por lo que no me detendré en esta cuestión. Sí que me gustaría indicarles que no solo la memoria de los muertos no solo se preserva a través de sus inscripciones o de monumentos funerarios, como tumbas, aquí tienen la famosa necrópolis de Ostia, epitafios, estelas, retratos, monumentos funerarios que representan a los difuntos y que están ubicados en un espacio funerario. Pero también podemos encontrar en el mundo romano estelas funerarias. Voy a pasar un poco por encima de esto porque ya hemos hablado de ello. Quería hablarles de otro tipo de monumentos que sirven para preservar la memoria de los vivos en vida y que están fuera del espacio funerario. Muchas veces, a través de disposiciones testamentarias, los difuntos ordenaban a sus familiares que realizasen donaciones o fundaciones en su nombre. Entonces, muchas veces se fundaban festivales religiosos o espectáculos teatrales, espectáculos de gladiadores o repartos de comida y bebida durante festividades. Esto se hacía en nombre de los muertos y se podían incluso erigir inscripciones en espacios públicos, en el foro, cerca de templos públicos, en la plaza del mercado, que recordaban estas donaciones realizadas por los difuntos. Y muchas veces estas donaciones para la comunidad iban acompañadas de estatuas honoríficas de los difuntos, estatuas retrato de los difuntos o unas estatuas de carácter muy particular son las llamadas estatuas en forma de oro. Eran representaciones de divinidades que adoptaban, aunque representaban a la divinidad, adoptaban los rasgos faciales de los difuntos. Entonces, era una suerte de simbiosis entre deidades y difuntos. Además, estaban estas estatuas dedicadas a las deidades que representaban. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos de estatuas para dos mujeres de la élite de dos ciudades hispanas. Una de ellas era una estatua de Queres Augusta y otra de Diana Augusta. Entonces, se cree, aunque solo conservábamos los pedestales, podemos conocer por otras fuentes que representarían a estas divinidades femeninas con el rostro, los rasgos de la difunta. Era una manera de preservar la memoria de estas mujeres fallecidas y a la vez también de garantizarles a ellas la protección de las deidades a las que sus estatuas estaban dedicadas y con las que ellas mismas podían fundirse a través de estas representaciones. Bien, quería puntualizar esto para que vean que no solo la memoria de los muertos se preserva en espacios funerarios, sino también en espacios públicos de las ciudades romanas. Y como digo, otra manera de mantener vivos a los muertos era el culto que se les rendía a las personas fallecidas.
Esto se hacía a nivel personal. Todas las familias podían seguir rindiendo culto a sus muertos en sus propios hogares, donde contaban con pequeños santuarios, alararios, pequeños altares como el que tienen en pantalla, donde se veneraban distintos tipos de deidades, de las deidades cívicas y supremas del panteón local, hasta pequeños dioses familiares, y entre ellos los dioses manes. También recibían culto los dioses manos en las tumbas, en momentos señalados del calendario religioso, en aniversarios de la propia muerte o en aniversarios incluso de los cumpleaños de las personas fallecidas, o durante festividades públicas del calendario religioso romano. La ciudad de Roma tenía en particular 3 festivales o 3 festividades anuales que estaban dedicadas a venerar a los muertos, un poco como nuestro Día de los Santos actual, ¿no?, en el que todo el mundo va a los cementerios, realiza ofrendas a sus difuntos. Pues los romanos tenían 3 festividades de este tipo: la festividad del Mundus, la Parentalia y las Lemuria. La del Mundus era una festividad muy particular porque consistía en existía en el centro de la ciudad de Roma una especie de boca al inframundo, una especie de cueva o santuario excavado en la tierra que era como una puerta al más allá. Porque en el imaginario romano, en el inframundo, sí que estaba literalmente enterrado en la tierra. Así que durante esta festividad del Mundus, los romanos abrían la puerta al más allá y realizaban ofrendas a sus difuntos. Durante las otras 2 festividades, las Parentalia y las Lemuria, se creía, por el contrario, que son los difuntos los que salen, los que atraviesan la puerta del más allá y vuelven al mundo de los vivos. Así que durante varios días la ciudad de Roma estaba poblada por estos espíritus de los difuntos, a los cuales las familias realizaban las ofrendas pertinentes para mantenerlos contentos y congraciarse, mantener una buena relación con los difuntos. Otra manera malífica de mantener vivos a los muertos eran los rituales mágicos, de los que os hablará mi compañera a continuación y por lo que no voy a entrar tampoco en ellos, pero que los rituales la interacción ritual con los muertos no solo era benéfica, sino que también podía ser maléfica. Mediante rituales mágicos, los espíritus podían ser convocados para actuar en este mundo y particularmente para actuar de manera negativa contra los enemigos. Y como oiremos hablar de esto más allá, en la siguiente ponencia. Así que me gustaría simplemente terminar con un texto que me parece un texto muy peculiar, que nos habla también de cómo estos fantasmas podían manifestarse, ya no solo porque los vivos los invoquen, sino muchas veces por voluntad propia. Los fantasmas que quedan atrapados en este limbo pueden seguir actuando en este mundo sin necesidad de que nadie les invite, ¿no?, a formar parte de ello. Este texto nos habla es un extracto de una biografía de Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana era un personaje muy particular y que ha sido muchas veces comparado con el propio Jesús, porque era un filósofo, un místico pitagórico, experto en adivinación, una persona que estaba muy en contacto con los espíritus del más allá, y que él hizo un viaje, era originario de Anatolia, la actual Turquía, y era una persona itinerante que hizo un viaje por el Próximo Oriente, y en uno de estos destinos a los que llega, él recibía a gente enferma porque realizaba curaciones o gente que necesitaba asistencia espiritual, y le ofrecía sus servicios como mago, adivino, filósofo, erudito. Entonces, en uno de estos viajes le llega una mujer que está preocupada por su hijo, porque su hijo había sido poseído por un fantasma que se había enamorado de su hijo. Leo el texto porque creo que es gracioso, pero a la vez significativo de algo que podía suceder en el mundo antiguo, en el mundo romano. Una mujeruca venía a suplicar por su hijo. Afirmaba que éste tenía 17 años, que llevaba endemoniado 2 años y que el carácter del demonio era pícaro y mentiroso. A preguntas de uno de los sabios de por qué decía tales cosas, dijo: «De este hijo mío, que es extremadamente bello de ver, está enamorado el demonio y no le deja estar en sus cabales, ni le permite ir a la casa del maestro o del arquero, ni siquiera está en casa, sino que lo aparta a lugares desiertos. Ni siquiera tiene el muchacho su propia voz, sino que habla bajo y hueco, como los hombres, y mira con otros ojos más que con los suyos. Yo lloro por ello, me araño y reprendo a mi hijo cuanto es natural,
pero él no me conoce. Y cuando se me ocurrió encaminarme aquí, y eso se me ocurrió el año pasado, el demonio se manifestó, usando al niño como su intérprete, y me dijo que efectivamente era él fantasma de un hombre que murió en tiempos de guerra y murió enamorado de su mujer. Pero como su mujer injurió su lecho, casándose con otro al tercer día de su fallecimiento, aborreció por ello el amor de las mujeres y se deslizó en este hijo mío. Me prometía que si no lo acusaba ante vosotros, le daría a mi hijo muchas cosas nobles y buenas. Yo condescendí con él precisamente por eso, pero él me da largas hace ya mucho tiempo y controla mi casa él solo, sin tener ningún propósito moderado ni verdadero. Le preguntó entonces el sabio, Apolonio de Tiana, si el niño estaba por allí, y ella dijo que no, pues aunque había puesto mucho de su parte para que viniera, él amenaza abismos y precipicios, y que matará a mi hijo si yo lo hiciera comparecer aquí. Ten ánimo, dijo el sabio, pues no lo matará al leer esto. Y sacando del pliego de su vestido una carta, se la dio a la mujer. Estaba dirigida, al parecer, al fantasma, con amenaza e intimidación. La solución que le propone Apolonio de Tiana a esta mujer es una especie de conjuro, ¿no? No sabemos el contenido exacto, pero le entrega un conjuro en una carta en el que mediante amenazas o intimidaciones el espíritu podía ser exorcizado en su ritual de exorcismo, de los que seguro oirán hablar a continuación. Bien, pues con este texto me gustaría cerrar mi presentación. No sé si, espero que les haya quedado claro esta visión panorámica que he intentado ofrecerles sobre todos los aspectos negativos que la muerte podía provocar a los vivos y cómo se afrontaban a ella a través de la comunicación con lo sobrenatural, desde cuando estaban bien vivos, preparándose ya con mucha antelación hacia el proceso de la muerte, durante el proceso de tener que afrontar la muerte del próximo e incluso con posterioridad, cómo los vivos podían interactuar con estos muertos que estaban aún tan vivos en su mundo. Muchas gracias por su atención.